¿Qué rollo, gente? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo el reto de pasarnos Pokémon Púrpura usando solo Shinies de tipo planta. Así es, un Monotype de toda la vida, pero con Pokémon variocolor. Esto significa que si nos sale algún Shiny de otro tipo, pues valió pito de Salandit porque no vamos a poder utilizarlo. Tampoco contarán los que tengan el teratipo planta, ya verán el porqué más adelante. Pero no se preocupen, que en estos juegos hay un montón de Pokémon con este tipo a nuestra disposición, tanto nuevos como viejos, así que tendremos de dónde elegir. Aún así les adelanto que de los 3 retos que llevo en Paldea, este ha sido el más complicado, por lo que me verán jugar en modo tryhard. Pero bueno, les menciono rápidamente las reglas. Solo Pokémon Shiny de tipo planta en el equipo, salvo cuando hagamos Shiny Hunting para evitar el sobreleveleo. Si un Pokémon se debilita queda cancelado. Límite de nivel en base al Pokémon más fuerte de cada líder de gimnasio y alto mando. No podemos usar objetos durante el combate, pero sí podemos equiparlos. Motes para miembros del canal y modo de combate fijo. Por último, como regla hardcore, no podremos usar la teracristalización. Es por eso que les digo que de nada nos serviría un Shiny con el teratipo planta. A partir de este reto solo nos enfocaremos en completar la travesía de la victoria, para que no sean videos tan largos. Si quieren ver los juegos completos usando solo Shinies, tienen ambos retos en el canal. Solo me queda recordarles que si les gusta mi contenido no olviden dejar su like, un comentario y todo eso. Por cierto, ya hemos alcanzado los 30,000 suscriptores. Muchísimas gracias por el apoyo. Y después de esta larguísima introducción los dejo con Pokémon Púrpura usando solo Shinies de tipo planta. Pónganse cómodos y disfrútenlo. Comenzamos. Estuve meditando bastante tiempo sobre cómo personalizar a nuestro entrenador, porque no quería caer en el típico cliché de hacer un personaje ánimo obsesionado con las plantas. Así que se me ocurrió tomar el rol de Liko, la nueva prota del anime de Pokémon, que ya sabemos que tendrá un Sprigatito. Y sí, ya sé que me van a decir que seguramente su equipo no vaya a ser un Monotype planta, pero vamos a fingir que sí. La hice lo más parecida que pude, no me juzguen. Empezamos nuestra aventura con la visita del director de la Academia Uva, el cual se llama Clavel, y ya solo por eso le cae bien a nuestra protagonista. Por enésima vez, los iniciales de Paldea tienen Shiny Lock, pero ya saben que eso no va a detenernos, así que pillamos al Mishi de planta para hacer el método Masuda más adelante. Combatimos contra la loca de Mencía, y por andar checando el Instagram, caímos por un acantilado, donde nos encontramos con un lagarto mecánico moribundo. Le ha de faltar aceite o algo así. ¿Cómo que es tu moto? Pues era, porque yo me la encontré. Llegamos a pueblo Altaifor, que como dato curioso en inglés se llama Los Platos, no sé por qué, pero me encanta. Y como a partir de este punto ya podemos intercambiar, me traje este Sprigatito Shiny que conseguí por método Masuda en mi partida de Pokémon Escarlata, después de llenar un Chinchou de cajas, las cuales tendremos que limpiar manualmente porque el Pokémon Home no está disponible todavía. Nos encontramos con la Mensa en la entrada de Ciudad Meseta, o más bien ella nos encontró a nosotros, y tuvimos nuestro primer combate oficial. Debilitamos a su Quaxly con follaje, al igual que a su Pawmiter cristalizado, tras habernos bosteado con afilagarras. Después nos dirigimos a la Academia Uva, donde nos presentamos a nuestra clase. ¿Qué rollo? Soy Liko y sí, soy hija de Ash y Serena. Nah, no se crean, pero suscríbanse al canal de Gran Autor. Luego dio comienzo la búsqueda del tesoro, que para nosotros será conseguir un montón de Shinies de tipo planta y completar la travesía de la victoria. Como ya saben, el primer gimnasio se encuentra en el pueblo Pirotín y es de tipo bicho, por lo que antes capturamos a este Fletching para que nos ayude con una aparición masiva de Hoppy, un Pokémon que nos podía venir muy bien porque tiene de tipo secundario el volador. Ya saben que las probabilidades de Shiny por este método son de 1 entre 1365. Tras debilitar 60 veces al Pokémon de la aparición, después de un buen rato logramos hacernos con el Hoppy verde. ¿Soy yo o este color le hace ver macabro? Lo capturamos con una Sanaball y le dimos el mote de Maffer. Este Shiny lo conseguimos apenas a las 5 horas de juego, y bueno, como no aprendió ningún ataque volador, tuvimos que viajar hasta el área 3 este para hacernos con la MT Acróbata, haciendo un poco de parkour, pero no se la di a Maffer sino a Tirador, porque tiene más ataque y velocidad. La estrategia para vencer a Araceli fue usar reflejo con Maffer y equiparle una valla araña a nuestro Mishi para bostearnos todo lo posible con afilagarras. Fue así que logramos tumbar a los 3 Pokémon de la líder con un solo golpe de acróbata. Les dije que jugaríamos en modo tryhard. Ya teníamos la primera medalla. Objeto pastel. Pastel. Aprovechando que nos quedaba de camino, vencimos a Clough, la roca en el muro, para ponerle turbo a nuestra motocicleta y evolucionar a Tirador en Floragato. Llegamos a Pueblo Altamía y desafiamos a Bryce, líder de gimnasio que se especializa en el tipo planta, como nosotros, aunque él no es tan bueno sacando todo su potencial. Repetimos la jugada de afilagarras con Tirador hasta tener el ataque más 4. Luego, como pasó con Araceli, los primeros 2 Pokémon de Bryce cayeron de un solo golpe de acróbata, a excepción de Sudowoodo que aguantó con un PS y nos atacó con abrecaminos.
menos, que bueno, apenas nos hizo cosquillas, y lo tomamos con un segundo golpe. Ya teníamos la medalla favorita de Liko. Antes de salir del gimnasio conocimos a este señor con peinado de niña malcriada, quien forma parte del alto mando. Luego nos dirigimos a una aparición masiva de Capsakid, donde ocurrió la primera gran troleada del juego. ¡Ah, qué chido ser libre! Primer shiny random que no podremos utilizar, pero bueno, al menos logramos hacernos con el chilito. Lo capturamos con una Super Ball y le dimos el mote de Noah. Este shiny nos salió a las 8 horas y media de juego. Viajamos hasta el gimnasio de Ciudad Leudal y ahí nos encontramos con la Mensa, quien no se puede estar quieta un rato y nos retó a combatir. Debilitamos a Rockruff con hoja afilada de Noah y Tirador se hizo cargo de Pawmi y Quaxwell. Terminando el combate, Maffer evolucionó en Skiploom, el cual no me había dado cuenta de que está peludito. Qué bonito. Y de una vez le dimos una piedra a fuego a Noah para que también evolucionara. Tocaba combatir contra la influencer Enigma. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. Arrancamos el combate con Maffer, a la que previamente le equipamos el objeto de roca calor, y dormimos a Guatrel con somnífero. Luego metimos el día soleado para sacar a Noah y activar su habilidad clorofila. Además aprovechamos que Guatrel seguía dormido para bostearnos al máximo con desarrollo. A partir de aquí todos los Pokémon de la líder cayeron de un solo golpe de lanzallamas, incluido Mismagius, al que superamos en velocidad gracias al sol. Medalla eléctrica conseguida. Y miren qué bonito Magnemite. Espero que en el DLC esta nueva forma sea canon. Vamos a dar una vuelta por el desierto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Unos momentos después... Otro shiny que no podemos usar en el reto, pero bueno, creo que a estas alturas nada puede ser peor. Algunos centímetros más tarde... Chale, hasta en shiny te ves feo. Para quitarnos el mal sabor de boca, fuimos hasta un encuentro masivo de Bramblin, con la fortuna de que nos apareciera shiny bastante rápido. Este es uno de mis Pokémon favoritos de la nueva región. El mote que le dimos fue el de Alan, y lo conseguimos a las 11 horas de juego. También encontramos una aparición masiva de Skiddo, aunque este shiny creo que ni siquiera formaba parte de ella. Es la primera vez que veo a este Pokémon en su forma variocolor. No está nada mal, la verdad. Todos son buenos, principalmente el pinche becerro ese. A este cabrito le dimos el mote de Nova, y nos salió a las 13 horas con 52 minutos de juego. Por último nos hicimos con un Eevee Shiny también por aparición masiva, al cual tenemos que evolucionar sí o sí para poder utilizarlo. El mote que le dimos fue el de Kirito, y nos salió a las 15 horas de juego con 30 minutos. Combatiendo contra el asistente de Fuko, Maffer evolucionó en Jumpluff, y caminamos alrededor del desierto junto a Alan para que evolucione en Brambligas. Por último a Kirito le dimos una piedra hoja que compramos en el Delibazar de Ciudad Cántara. ¡Sí, es igual! ¡Es igual! Ya lo sé, el shiny no cambia nada. De hecho le hice este recolor en un video de arreglando peores shinies, que no les recomiendo ver porque es muy antiguo. Tocaba combatir contra Fuko, líder de gimnasio que se especializa en el tipo agua. Es por ello que esta fue la medalla que menos ha costado conseguir hasta ahora. Todo sería distinto si los líderes usaran la telecristalización con cabeza. Ya estamos a la mitad del camino en la liga Pokémon, y hasta ahora no hemos perdido ninguna vida. Nice. Siguiente parada, Pueblo Mestura. Aquí pudimos evolucionar a Nova en Gogoat y a nuestro querido Tirador a su última fase. Y abrimos el combate contra Laureano eligiendo precisamente a este Pokémon. Nos bosteamos con Afilagarras, pero Socomal intentó dormirnos con bostezo. Así que usamos ida y vuelta para hacer algo de daño y sacamos a Alan. Pero como recibimos otro bostezo, repetimos la jugada de Afilagarras e ida y vuelta para habilitar a su primer Pokémon. Elegimos a Maffer y usamos Somnífero contra Dudunsparce, pero fallamos y nos paralizó con Deslumbrar. Aún así logramos dormirle en el siguiente turno y cambiamos por Alan para atacarle con acoso haciéndole daño constante. Y bueno, como nunca se despertó lo terminamos debilitando con Semilladora. Ya por último quedaba su Staraptor, para el cual sacamos a Kirito, nuestro Pokémon más defensivo, y le bajamos el ataque un par de veces con ojitos tiernos, gracias a una valla guaya que equipamos. Luego cambiamos por Nova y nos bosteamos con Corpulencia. Aún así no alcanzamos a debilitarle y fue Tirador quien se encargó de darle el golpe de gracia. De nuevo, si el líder usara mejor su teratipo sería mucho más complicado. Es por eso que nosotros prescindimos de él, y ustedes creyendo que es una regla hardcore. Ponte verga. Como Mencía no puede estar un rato sin combatir porque explota, nos desafió en presencia de la cabecilla de la liga, y le pegamos tremendo humillado usando únicamente Tirador.
Gracias, Agita. No te hubieras molestado. No es como que no puedo usar la teracristalización en este reto, ¿verdad? Justo aquí al lado nos apareció un encuentro masivo de Toadstool. Y aunque de momento tenemos full equipo, y no parece que esto vaya a cambiar pronto porque estamos mamadísimos, decidí buscarlo Shiny. ¡Shiny! Ah, es un miau. ¿Caíste? Tras un buen rato apareció el hongo albino. Miren qué belleza de Shiny. Lo capturamos con una Honor Ball y le dimos el mote de Cardellini. Este Shiny nos salió a las 22 horas de juego y de momento se irá al PC. El siguiente gimnasio se encuentra subiendo la Sierra Napada, en un pequeño pueblo llamado Skylu. ¿Se habían dado cuenta de que estas velas tienen los colores de Gribar normal y Shiny? A diferencia del resto de líderes, la rapera Lima presenta un combate doble, por lo que debemos de tener mucho cuidado y encontrar una buena sinergia entre nuestros Pokémon. Es por ello que comenzamos con Maffer y Noah, para plantar el sol y bostearnos con desarrollo. Debilitamos a Banette con lanzallamas y rompimos el disfraz de Mimikyu con acróbata. Luego todos los Pokémon de Lima cayeron con un solo golpe de Noah, moviéndonos siempre antes que ellos por la habilidad Clorofila. Hay que destacar lo bien que se compenetran estos dos Pokémon. No sé si funcionarían igual el uno sin el otro. Para llegar al próximo gimnasio había que cruzar esta cueva, pero es imposible sin el super salto. Así que tuvimos que vencer a Orwon, el excavador de acero, para obtener el bocadillo. Ojito, son los sprites de los juegos clásicos. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Antes de enfrentarnos a Tuli, nuestra acosadora número 1 nos retó a combatir, y quise replicar la estrategia del último combate usando afilagarras con tirador y one-shoteando a todo su equipo, pero Sligo aguantó el golpe y nos sacó un pedo. Le rematamos con ida y vuelta y sacamos a Nova para intentar bostearnos con corpulencia, pero Paumon nos paralizó y duramos 3 turnos sin poder movernos. Aún así conseguimos tumbarlo con un par de terremotos. Ya solo quedaba Quaquaval, así que cambiamos por Alan para evitar un posible ataque de lucha, pero no, el pato bailarín tenía atajo aéreo, por lo que intenté hacer la misma jugada que hicimos en el gimnasio de Laureano, bajando su ataque con ojitos tiernos. Pero a pesar de tener el objeto de restos, Kirito no aguantó un segundo golpe y cayó debilitado. Sinceramente no pensé que la primera baja sería contra la Mensa. Sacamos a Maffer y dormimos al pato con somnífero. Luego metimos el día soleado y cambiamos por Noah para debilitarlo con rayo solar. Gracias, Mensa, no te hubiera molestado. No es como que no puedo usar pociones durante los combates, ¿verdad? Evolucionamos a Cardellini para que ocupara el lugar que dejó Kirito y comenzamos el combate contra la líder de gimnasio. Elegimos a Maffer y dormimos a Farigiraf con somnífero para meter el día soleado, pero despertó en el siguiente turno y usó reflejo. Usamos ida y vuelta para sacar a Noah y debilitamos a la jirafa con un par de golpes. Contra Gardevoir cambiamos por tirador para evitar su psíquico y usamos ida y vuelta una vez más para sacar de nuevo a Maffer y meter la pantalla a luz. Luego cambiamos otra vez por el gato y le debilitamos con truco floral. Spadra cayó con un solo golpe de tajo umbrío y ya solo quedaba Florges, al que atacamos una vez con ida y vuelta haciéndole mucho daño y rematamos con bomba germen de Cardellini. Penúltima medalla conseguida. Nos preparamos para el último gimnasio recogiendo unas cuantas vallas Rimoya que debilitan un ataque super eficaz de tipo hielo, porque seguramente se venía el combate más complicado del reto hasta ahora, ya que Grusha se especializa en este tipo. Se la equipamos a Maffer para tener la chance de meter el día soleado, y aunque es débil por 4, creí que aguantaría el golpe gracias a la valla y a su buena defensa, cosa que no sucedió. Debilitamos a Frostmoth con lanzallamas al igual que a Beartic, pero Cetitan aguantó el golpe y nos atacó con pirueta helada, y aunque pudimos debilitarlo con un segundo golpe, ya no teníamos turnos de sol, por lo que tuvimos que cambiar obligatoriamente de Pokémon. Sacamos a Nova y recibimos un poderoso vendaval que hizo mucho daño y encima nos confundió, así que estaba dispuesto a sacrificarlo, pero para mi sorpresa evitó el siguiente movimiento, cosa que no me esperaba, y desperdicié el turno usando golpe aéreo. Se me prendió el Tadbull y cambié por Alan para evitar el vendaval gracias a su habilidad surcavientos, aumentando nuestro ataque. Luego golpeamos a Altaria con golpe fantasma. Lamentablemente no fue suficiente y perdimos también a Alan, pero por lo menos dejó a Altaria rango de un truco floral de tirador, logrando así derrotar al último líder de gimnasio. Si bien perdimos 2 vidas solo en este combate, creo que nos fue bien, porque ambas muertes fueron necesarias para vencer a Grusha. Ahora sí tocaba prepararse para la parte más complicada del reto, la Liga Pokémon, porque tiene 3 altos mandos que pueden llegar a ser un dolor de Togepi's para nuestro equipo. Primero fuimos hasta un encuentro masivo de Among Us en el bosque del Área 2 Norte, y tras un buen rato encontramos al honguito morado, en la que creo que es su versión más diminuta, y espero que esto no afecte a sus stats o algo así. Lo capturamos con un Ultra Ball y le dimos el mote de Arjobi. Este Shiny salió a las 32 horas con 40 minutos. Ya por último nos encontramos con una aparición masiva de Applin, y aunque debilitamos a las 60 manzanitas, antes de que apareciera la verde nos salió un Shroomy Shiny. Lo capturamos con una Copio Ball y le dimos el mote de Red Knight. Este salió rapidísimo, apenas 20 minutos después del último Shiny.
Lo entrenamos para que evolucionara en Breloom y nos dirigimos al edificio de la Liga Pokémon. La primer miembro del alto mando es Cayena, que si me dijeran que es un caballero del zodiaco me lo creo. Y bueno, se especializa en el tipo tierra, así que no debería de darnos muchos problemas. Comenzamos el combate con Cardellini frente a Whiscash y lo debilitamos con un solo golpe de bomba Germen. Luego salió Camerupt, la mayor amenaza para nuestro equipo, que logramos tumbar con un par de tierra viva, aunque Cardellini cayó dormida por un bostezo que recibió, así que tuvimos que cambiarla por Adhobi, quien gracias a su habilidad de efecto espora envenenó a Donphan, el cual por consecuencia cayó tras recibir un giga drenado. Su siguiente Pokémon era Ductrio, que nada más salir metió la tormenta arena, lo que hizo que fallásemos un ataque por su habilidad, obligándonos a cambiar de Pokémon. Debilitamos a los trillizos con bomba Germen y ya solo quedaba Clodsire, para el cual sacamos a Nova en un turno en el cual usó protección, y tras bostearnos con corpulencia le debilitamos también con bomba Germen, superando así al primer alto mando. El segundo miembro es esta niña llamada Pola, que se especializa en el tipo acero. Comenzamos el combate con Noah y como ya no tenemos a Maffer, ella solita tuvo que meter el día soleado. Debilitamos a Copperajah, al amenazante Corviknight y a Bronzong con un solo golpe de lanzallamas. Pero contra Magneson cambiamos de Pokémon porque tiene robustez, y la morrilla aprovechó para meter la pantalla a luz. Le tumbamos con un par de tierra viva y ya por último quedaba Tinkaton, para el cual metimos Arjobi, con la esperanza de que aguantara el martillo colosal y se activara el efecto espora. Sucedió lo primero, pero no lo segundo. Cambiamos por Nova y como tanqueamos viene una roca afilada, intenté atacar con terremoto, pero Tinkaton se movió antes y nos debilitó con martillo colosal. ¡Es una cabra muerta, mi hermano! ¡Sus tripas están por todos lados! Sacamos a Noah para intentar tumbarle de una vez con sofoco y casi la perdemos de una roca afilada que de milagro no fue crítica. Encima también aguantó el golpe, pero Tirador se rifó esquivando el siguiente movimiento y debilitó a Tinkaton de una vez por todas con truco floral. ¡Qué asco de combate! Y eso que apenas era la segunda alto mando. Ahora sí se venía lo bueno, porque el tercer miembro es otra vez Laureano, usando ahora Pokémon de tipo volador. Es por ello que este combate lo jugamos lo más tryhard posible. Primero que nada elegimos a Noah y antes de que Tropius metiera el día soleado lo hicimos nosotros, para que entrara en juego nuestra roca calor. Luego tomamos a Tropius con lanzallamas, a Staraptor con llamarada, al igual que Oricorio, y aunque Altaria se nos atragantó un poco, también terminó cayendo. Por último quedaba Flamigo, al que atacamos con sofoco, arriesgándonos a que aguantara el golpe y debilitara a Noah. Afortunadamente no fue así y conseguimos superar al tercer alto mando sin ninguna baja. Y bueno, ¿qué puede ser peor que un alto mando de tipo volador? Pues uno de tipo dragón, que encima comienza el combate con Noivern. Aquí jugamos completamente el Hax, durmiendo al murciélago con espora y cambiando por Tirador para bostearnos con afilagarras. Alcanzamos a hacer esto solo en 3 ocasiones, hasta que Noivern despertó y nos atacó con tajo aéreo, que aguantamos a duras penas. No teníamos otra opción más que tratar de debilitar a todos los Pokémon de Esperio que podamos, hasta que salió Excalibur, que sé por experiencia que tiene buena defensa, así que usamos ida y vuelta para sacar al Hobby, otra vez con la esperanza de que aguantara el golpe y se activara el efecto espora, durmiéndole o algo así. Pues ahora pasó lo contrario, porque cayó debilitado, pero alcanzó a envenenarle con la habilidad. Afortunadamente Cardellini se movió antes con tierra viva y nos dio la victoria contra el último de los altos mando. El güey se puso a llorar cuando nosotros tenemos que enfrentarnos ahora contra la supercampeona solo con 4 Pokémon. En fin, la Hipopotas. Arrancamos el combate con el pie derecho debilitando a Spadra de un solo golpe. Contra Nova no Shiny usamos ida y vuelta para sacar a nuestra MVP, mientras que la cabra aprovechó para bostearse con corpulencia, lo que no le sirvió de nada porque cayó con lanzallamas. Tumbamos a King Gambit con llamarada y a Avalu con sofoco. Luego sacamos de nuevo a Tirador para que se hiciera cargo de Veluza y por último usamos ida y vuelta una vez más para sacar a Cardellini. Creí que un solo golpe de tierra viva sería suficiente para tumbarle, pero lamentablemente no fue así, y aunque aguantamos la onda tóxica, perdimos a nuestra hongo alienígena por el veneno. Y bueno, al final Red Knight, que no había hecho nada hasta ahora, le dio el golpe de gracia al último Pokémon de Sagita con Ultrapuño. Nos ha costado 3 vidas superar la Liga Pokémon y hacernos con el rango de campeón, pero lo conseguimos. Sin embargo, el reto no termina aquí. Todavía tenemos que pegarnos contra nuestra rival Mencía para cerrar el arco de la travesía de la victoria. Arrancamos el combate con Tirador y aprovechamos el turno de las tramparrocas para bostearnos con afilagarras un par de veces. Debilitamos a Lycanroc con truco floral, al igual que Pawmot, y Gudra cayó con un golpe crítico de tajo umbrío. Frente a Earthworm usamos ida y vuelta para sacar a Red Knight, el cual apenas alcanzó a hacer algo de daño con Ultrapuño
contrapuño y cayó debilitado de un cola férrea. Tumbamos a la Tula con lanzallamas y contra Dunsparce metí el día soleado, porque creí que aguantaríamos su hipertaladro, cosa que no sucedió. Dejen su F por Noah, sinceramente se lo merece. Con 29 PS sobrevivimos a las rocas y tumbamos a los últimos 2 Pokémon de Mencía con truco floral, llevándonos la victoria. Y bien gente, así fue como logramos superar de panzazo Pokémon Púrpura usando solo Shinies de tipo planta. No recuerdo cuándo fue la última vez que perdí tantas vidas. La recta final del juego con ese tipo en específico es bastante jodida, pero bueno. Díganme qué les pareció este video. ¿Les gustaría que siguiéramos intentando más retos Monotype pero con Pokémon Shiny? Si es así, háganmelo saber dándole mucho amor a este video. Dejen su like, un comentario y sobre todo no olviden suscribirse al canal. La mayoría de personas que ven mis videos no lo están y de verdad me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Como siempre, quiero mandar un agradecimiento enorme a todos los miembros del canal que estarán apareciendo en pantalla, ya que sin su apoyo esto no sería posible. Muchísimas gracias. Y sin más que agregar de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.